Estaba Antonio y se iba sentada, digo, ¿no? No. Luego sí. Yo digo, venga, vale. Venga, vale. No sé qué. Hola. Bueno, Monse Bonilla, sí, Hola, ¿no? Es la organizadora. Haremos, claro, o sea que estos dobletes en muy poco tiempo con Segovia. De hecho, me encontré, pues el otro tema visual me dijo uno, estuviste conmigo en el congreso, ¿verdad? Ay, mira, se me fue la pues no nos conocemos, pero ya a partir de ahí pues ya Sí, a comenzar y me parece importante. Yo creo que podemos, ya lo ha dicho mi compañero, que ya hay mucha gente en sala de espera, con lo cual, cuando queráis, podemos comenzar. Un minutito. A veces. No, es que basta que una vez diga, lo des por hecho para que empiece a sonar en vivo y en directo. Pues lo siento, No sé, por cierto, saludos de Vicente de no podía. Ayer estuvimos en Málaga todo el día en el Andalucía Management, que además qué espectacular. 300 personas, eso dio una alegría ver allí con muchísimas pruebas. Me hicieron el test de antígenos con el palito porque eso permite detectar si tiene cosas que ha tenido, si tiene en ese momento la enfermedad. Y muy bien, mucho control, organización. Yo el año anterior, o sea, el año anterior no, el año anterior porque era cuando iban a claro. Ese, efectivamente, el de Nevilla, que terminó, fue la que terminó. Muy bien, muy bien. La verdad es que sí. Para nosotros era la primera edición, son ya 11. Ya decimos primera. Había gente desde como primera edición, o sea, repetidores. Un año repitiendo porque. Y para eso, claro. ¿Tú has participado en alguno? Claro, el anterior a este. El 19, mamá. ¿Queréis? No creo que podemos empezar ya que tengo a mi compañero para. Un momento. Vale, pues entonces. Eso tiene que decirlo. Bueno, ¿comenzamos? Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días. Bienvenidos a todos a la Cámara de Comercio de Granada. Bienvenidos a esta jornada sobre recuperación emocional empresarial que organizamos desde Club Cámara Granada en colaboración con Cuaki, de Grupo Simeón, a quien queremos dar las gracias por esta oportunidad.
Y bueno, hoy hablamos de recuperación emocional empresarial, pues dada la importancia que tiene ese tema, sobre todo por la situación de crisis sanitaria y económica por la que estamos atravesando y en la que ya llevamos inmersos pues, más de un año. Y lo que tenemos claro es que para recuperar una empresa, lo que es fundamental es recuperar emocionalmente a su equipo humano, a sus trabajadores, porque esto es la pieza clave. Para esto, hoy tenemos la gran oportunidad de que nos acompañe Margarita Álvarez. Actualmente Margarita es asesora de Quaki. Quaki es un software de recursos humanos, es una plataforma de experiencia de empleados donde el empleado puede encontrar pues, todo lo necesario para su trabajo, desde herramientas de comunicación, firma digital, control de horario y un largo etcétera. Además, Margarita ha sido nombrada por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de España, elegida también como una de las top 100 mujeres más influyentes de España y una de las 10 directivas más influyentes de los 3 últimos años, con lo cual tenemos hoy una gran oportunidad. Os voy a dejar con Margarita. Quiero darte las gracias por acompañarnos, por supuesto, dar las gracias a Quaki por su implicación en esta jornada y por esta oportunidad, y por todos los que nos estáis acompañando y todos los que nos acompañan desde online, que me consta que son muchísimos. Así que muchas gracias y espero que disfrutéis de la jornada. Os dejo en buenas manos. Gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, estoy feliz de estar aquí. Primero por estar en Granada, que no es poco. Segundo, porque estoy con amigos que se cruzaron en pandemia y que bueno, pues trabajamos juntos y sobre todo tenemos una amistad ya juntos. Y con amigos de hace 20 años que trabajamos juntos en Coca-Cola, ¿verdad, Carluto? Entonces la verdad es que precioso, un día precioso. Y sobre todo por lo que vamos a hablar, porque es un tema que me apasiona, es un tema en el que llevo pues trabajando muchos años, investigando mucho sobre lo que es el área de personas en las organizaciones, lo que nos mueve al ser humano, lo que nos lleva al ser humano bueno, pues a ser más o a sentirnos más o menos plenos, a sentirnos más o menos satisfechos, a sentirnos más o menos felices. Y hoy en día, pues la situación, la verdad es que es complicada, no os voy a descubrir nada. Es verdad que llevamos muchos años hablando de que el valor más relevante que tiene una organización son las personas, son la gente que conforma una organización. Siempre decimos que el software de una organización entra todas las mañanas por la puerta y se va todas las tardes por la misma puerta. Y esas personas son donde tenemos que poner el foco. Pues siempre hemos puesto el foco en las personas de fuera, en el cliente, que está muy bien, pero hay que también poner el foco en el cliente interno. Entre otras cosas, porque lo que ha dicho Zahara y de lo que vamos a hablar hoy, que es eso, que si pretendemos recuperar empresarialmente a las organizaciones, primero hay que trabajar la parte emocional de las personas. Porque, fijaos, hemos vivido mucho. No hay nadie que no haya perdido algo y en el peor de los casos que no haya perdido a alguien. Y esto está dejando una huella emocional importante. Al final, mira, hicimos hace como 3 meses, hicimos una investigación conjunta con Harvard. Y una de las cosas que no entendíamos era cómo es posible que a pesar de las ganas que todo el mundo tiene por sacar adelante un proyecto, por sacar adelante una organización, por sacar adelante lo que en ese momento está siendo su sustento, ¿por qué está cayendo el compromiso? Cuando medíamos el compromiso de las personas con la organización, iba cayendo paulatinamente y no entendíamos por qué. Y principalmente lo que ha ocurrido es que las personas nos hemos enfrentado como nunca a temas muy trascendentales. Nos hemos enfrentado a temas de la vida y la muerte. Nos hemos enfrentado a temas como, oye, ¿qué ocurre si yo me contagio? ¿O qué ocurre si mis padres se contagian? ¿O qué ocurre si alguien de mi entorno se contagia? Y estábamos planteando estas cosas así de trascendentales y de repente llegábamos al lunes y a las 9 de la mañana no puedes poner un PowerPoint y decir, bueno, pues ya está, ¿sabes? Estoy ya para casa y ahora ya vamos a trabajar en la cuenta de resultados. Necesitamos una descomprensión emocional, una parte en la que digamos, bueno, dentro de que me estoy planteando algo que no me había planteado nunca, vamos a centrarnos en esto, ¿vale? Y esa parte emocional es muy importante y es muy importante cuidarla. Entonces, lo que estamos trabajando mucho ahora es esa parte del bienestar con
una eficiencia empresarial. ¿Por qué lo pongo junto? Porque, claro, mucha gente cuando me ve dice, bueno, está la de la felicidad. Bueno, sí, pero de hecho Aristóteles decía que la felicidad es el objetivo prioritario del ser humano. Pero cuando hablamos de una organización, tienen que ir estos dos elementos juntos. Porque si solo nos fijáramos en que la gente estuviera feliz en nuestras organizaciones, pues montamos una ONG y perfecto. Pero si solo nos fijamos en la eficiencia empresarial, perdemos todo el potencial de este lado. Entonces, yo colaboro desde hace ya unos años con el gobierno de un país que se llama Bután, no sé si os suena, pero Bután es el reino de la felicidad, se le conoce como el reino de la felicidad y tienen un modelo en el que trabajan precisamente como desde todas las instancias de un gobierno, de todas las instituciones educativas, absolutamente todo va enfocado a entender la felicidad y a reflejarlo en la forma de trabajar de un país. Pues este modelo que Bután lo lleva trabajando desde 1975, ¿cuándo tiene grietas? Cuando empiezan a fallar los resultados económicos. Porque tiene que ser una cosa que vaya acompañada una de la otra. Tiene que tener efectos un lado en el otro y el otro en el uno. Y al final, claro, veníamos ya de un mundo que se nos estaba complicando, ¿no? Ya veníamos de un mundo en el que las nuevas tecnologías, empezábamos con el Agile, con el Scrum, ya no teníamos más nombres nuevos, veníamos con culturas en las que ya estábamos empezando a trabajar de manera diferente, espacios de trabajo diferentes. Yo ya empresas con las que trabajaba desde hacía 15 años, pues, bueno, es que no quiero decir nombres, pero vamos, muy rancias. Y la forma de trabajar de los últimos 5 años habían cambiado radicalmente. Habían cambiado las zonas de trabajo, habían cambiado muchas cosas dentro de la organización. Con lo cual ya traíamos mucho cambio, ya veníamos de una etapa en la que ya estábamos intentando ver cómo encajábamos unas generaciones con otras, cómo hacíamos para que todo esto fluyera. Con lo cual, ya antes de que llegara la pandemia, se nos había hecho un poco más complejo todo. Yo en aquel momento trabajaba en una multinacional en la que llevaba a nivel mundial mi área, con lo cual trabajaba con gente en Japón y trabajaba con gente dentro de mi equipo en Chile. Y eso es muy complejo desde el punto de vista de organizarte, de logística, muy complejo desde el punto de vista de gestión de personas. No es lo mismo motivar, no es lo mismo trabajar, no es lo mismo recompensar, no es lo mismo reconocer a alguien de Asia que a alguien de Latinoamérica. Y eso lo convierte todo en más complejo. Y al final nos hemos encontrado en un momento en el que con todos esos cambios y sobre todo con esta pandemia, hay 2 elementos que estamos trabajando principalmente ahora mismo, que son el compromiso y la satisfacción. El compromiso, ¿por qué? Porque el compromiso es eso que hace que alguien quiera luchar por tu proyecto, que alguien quiera sacar adelante tu proyecto. Ese es el compromiso. Eso es lo que os decía antes, que estábamos viendo cómo iba cayendo cuando las ganas estaban ahí. Y la satisfacción lo que produce es ese empuje, esas ganas de cada día seguir y seguir. Y la satisfacción, que pongo satisfacción por no poner felicidad, porque en estos momentos... Bueno, pues estamos trabajando esa recuperación emocional, aunque el fin último es ese bienestar emocional, es esa felicidad, pero bueno, lo que quería compartir con vosotros es, dentro de esa satisfacción, ¿qué es lo que a los seres humanos nos llena, nos hace sentir más plenos y nos hace sentir más felices con nuestro trabajo? Y os voy a contar, claro, cuando hablábamos o cuando hemos hablado durante estos años sobre temas de felicidad en el trabajo, ¿qué ocurría? Pues que nos encontrábamos con que la gente pensaba que, bueno, pues que era ir de esto a esto. Y esto no es felicidad en el trabajo. Felicidad en el trabajo no es poner una barbacoa los jueves, una fiesta toga los viernes y no trabajar los lunes. Felicidad en el trabajo es que la gente disfrute y se sienta plena con lo que hace cada día. Eso es lo que es felicidad en el trabajo. Eso es lo que es satisfacción plena en el trabajo. Y cuando consigues eso, os he puesto aquí las conclusiones de 3 estudios, cuando consigues eso, ¿qué es lo que consigues? Pues consigues que la gente sea más creativa, consigues que la gente crezca más, que aprenda más rápido, y en estos momentos este elemento es absolutamente fundamental. Consigues que la gente lidere mejor.
que tenga una mejor interacción con los equipos. Consigues que trabajen mejor en equipo, que se comprometan más, que se adapten al estrés, que en estos momentos es fundamental. Y además, claro, por este y por otros muchos motivos, son más productivos o somos más productivos. Cuando somos felices con lo que hacemos, cuando disfrutamos y nos sentimos plenos con lo que hacemos, somos más productivos. De hecho, el último estudio que ha sido de la Universidad de Warwick lo cifra, cada uno da una cifra, pero bueno, en el caso de Warwick, que ha sido el último estudio, cifra el aumento de productividad de una plantilla que está satisfecha con el trabajo y feliz con lo que hace, es de un 21%. Y hay 3 elementos que cuando trabajamos en una organización nos enfocamos, que son estos 3: personas, propósito y pasión, las 3 P's. Cuando hablamos de personas, os voy a dar 4 elementos que son los que sabemos que transversal y universalmente afectan a cómo nos sentimos en el trabajo. La primera de ellas es el crecimiento. Todos, absolutamente todos en una organización necesitamos pensar que crecemos, que aprendemos, que vamos a mejor, que crecemos como personas y que crecemos como profesionales, pero que crecemos. No quiere decir que estemos promocionando constantemente, no quiere decir que ascendamos, quiere decir que crecemos. Quiere decir que después de una pandemia vivida en una organización me siento más fuerte, creo que he aprendido, creo que he sacado conocimientos y creo que día a día voy siendo mejor profesional. Y esta parte es muy importante. Hay un segundo elemento que es el del reconocimiento. ¿Por qué? Porque no solo quiero saber que estoy creciendo, no solo quiero saber que voy adquiriendo conocimientos y experiencia. Además, quiero que mi entorno lo vea y me lo reconozca. Y en esta patita, en las organizaciones, somos regulares. Especialmente, bueno, voy a decir que somos regulares, no voy a poner... Entonces, pues por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo en un proyecto que estoy con un banco grande, lo que estamos haciendo es ya no solo trabajar el reconocimiento de mi superior directo. Lo que estamos haciendo es que si alguien de mi equipo hace algo bien, yo le felicito, yo le reconozco y le reconozco en público, pero además le pido a Higinio, que es de otro área completamente diferente, que llame a esa persona de mi equipo y le felicite. ¿Por qué? Porque entonces ese reconocimiento además trasciende. ¿Vale? Entonces el reconocimiento, que es algo que no trabajamos muy bien, tiene un efecto potentísimo. El tercer elemento es que, veréis, cuando os decía antes, Aristóteles decía que la felicidad es el objetivo prioritario del ser humano. Y un elemento fundamental para él, para que el ser humano sea feliz, es pensar que deja huella, que tiene cierto impacto en la gente que está a su alrededor o en su metro cuadrado. Y esto nos ocurre también en las empresas. Necesitamos pensar que tenemos cierto impacto, que dejamos cierta huella, tanto en las personas que trabajan con nosotros como en los proyectos. Si yo os preguntara, oye, de las épocas que recordáis felices, de lo que habéis hecho, de lo que habéis... Probablemente cosas que recordéis sean momentos en los que estabais creando algo. Sean cosas que recordéis como, sí, hombre, cuando hicimos aquello, hicimos esto otro, porque eso es dejar huella. Y hay otro elemento importante que son las relaciones. El ser humano es un ser relacional, es un ser social. Somos seres sociales sí o sí. Y esto también ocurre en la empresa, también ocurre en la organización. Con lo cual, las relaciones son absolutamente fundamentales dentro de una organización. ¿Ahora qué está ocurriendo? Pues que lo estamos notando. Ayer estábamos trabajando con el comité de dirección de una gran constructora, es que no quiero dar marcas, pero esto es como lo de unos conocidos grandes almacenes, pero bueno, una constructora de este país, y estábamos trabajando precisamente el que esto de las pantallas, que está muy bien, ha conseguido muchas cosas, pero nos está restando esa parte social. Nos está restando eso que yo me cruzo con Antonio por un pasillo y solucionas temas. Y le preguntas qué tal sus padres, y le preguntas qué tal sus hijos. Y tienes un vínculo emocional para que cuando tengas que desatascar un proyecto, levantas un teléfono y Antonio está ahí. Entonces, esas relaciones, esa parte social, tenemos que trabajarla más porque a través de una pantalla se está perdiendo. ¿Vale? Esa parte
tenemos que cuidarla. Porque además es que, ¿qué nos ocurre? Pues que las relaciones, claro, antes os decía, pues hay que poner a la persona en el centro, pero las relaciones es todavía más complejo que eso. Porque cuando tú tienes dos personas, tienes una relación. Tienes a uno y a otro, una relación. Cuando tienes 3 personas, tienes 3 relaciones. Cuando tienes 4 personas, ya la cosa empieza a ser un poquito más compleja. Cuando tienes 5 personas, ya tienes 10 relaciones. Y así, sucesivamente, vas teniendo 9 personas, 36 relaciones, 10 personas, 45 relaciones. ¿Qué ocurre con esto? Pues que, claro, ya no va solo de cómo me llevo yo con mi equipo, de cómo gestiono yo mi equipo, es de cómo se gestiona el equipo entre ellos. Y esto es una parte importante, porque al final, no soy muy futbolera, probablemente hasta meta la pata porque no sé ni siquiera si juegan juntos. Pero esto es como si Sergio Ramos e Isco estuvieran enfadados, Isco no le pasara el balón a Sergio Ramos y Sergio Ramos no le pasara el balón a Isco. ¿Es verdad que hay otros 9 jugadores? Sí. Pero no te puedes permitir perder una sola oportunidad de gol. Y esto hace que la gestión de personas sea más compleja que el simple hecho de, no, yo hablo con la gente de mi equipo, ya, pero tienes que crear un caldo de cultivo en el que esas relaciones fluyan. Y hay otro elemento importante que, que puede parecer anecdótico, pero no lo es, que es el de la celebración. La celebración es tremendamente importante fuera de las organizaciones, pero también dentro de las organizaciones, y especialmente ahora. Fuera de las organizaciones, fijaos si es importante que cuando yo en su momento pues creé el Instituto Coca-Cola de la Felicidad y todos los años investigábamos los niveles de felicidad de los españoles. Queríamos saber cómo éramos de felices cada año. Y cuando España gana el Mundial de Fútbol, pues quise saber si aquello impactaba en la felicidad de todos los españoles. ¿Y qué ocurrió? Pues que curiosamente que España, o que un equipo, o que 11 tíos, perdón, pero que X jugadores ganaran un Mundial de Fútbol, aumentó significativamente la felicidad de un país. ¿Pero qué ocurría? Cuando rascabas un poco, ¿por qué había ocurrido eso? Pues había ocurrido principalmente porque todos habíamos visto los partidos o con familia, o en un bar con amigos, o siempre en un plano social. Ganábamos y entonces lo celebrábamos. Luego ganaban el siguiente partido, ganábamos, lo celebrábamos. Luego ganaban el Mundial, lo celebrábamos. Luego venían los jugadores a España, lo volvíamos a celebrar. Nos pasamos un mes celebrando en grupo y con un mismo motivo. Y eso une muchísimo. Entonces, la celebración tiene un componente importante relacional, un componente importante de reconocimiento y un componente que hoy en día es fundamental porque hoy en día más que nunca es importante celebrar los pequeños hitos que en las organizaciones vamos consiguiendo. Todas, no importa el sector, no importa el tamaño, estamos sufriendo, hemos sufrido. Con lo cual es importante que los pequeños hitos que se van consiguiendo los vayamos celebrando. Y para mí, os decía, la segunda P para mí es fundamental, porque es el cemento de un equipo. Lo que de verdad une a un equipo es tener un propósito. Es una palabra que ahora se ha puesto de moda, pero es lo que hablábamos antes, eso que hablaba Aristóteles de esa huella, esa sensación de que lo que hacemos tiene un sentido y un significado que trasciende. Entonces yo recuerdo, para mí el propósito responde a una pregunta que es ¿a qué te dedicas? Cuando tú le preguntas a alguien ¿a qué te dedicas? La respuesta te indica si tiene un propósito o no tiene un propósito. Yo cuando después de 15 años pues dejo una empresa como Coca-Cola, que fue una decisión dificilísima, me costó muchísimo, pero era el año 2011, unas tasas de desempleo muy altas, me parecía que, ostras, que podía intentar hacer algo por el desempleo, me llenaba mucho a nivel interno y yo decía, esta gente se dedica a buscarle trabajo a las personas. En aquel momento me parecía casi la lotería, como repartir billetes de lotería. Y en aquella primera etapa, pues yo lo que hice fue ir de delegación en delegación para ir hablando con la gente. Oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú a qué te dedicas? Y claro, la primera persona me dijo, no, yo me dedico a meter currículum en un ordenador. Bueno, vale, bueno, pues segunda persona, ¿no? Yo me dedico a enviar los informes a los clientes.
claro, levantarte cada día con ganas de meter 105 currículum en lugar de 100 es muy difícil. Entonces, empezamos a trabajar un proyecto para entender en realidad a qué nos dedicábamos. Y nos dedicábamos a conseguir que pudiéramos llamar a cuanta más gente mejor para decirle el lunes empiezas. Eso sí que es un propósito, eso sí que es un motivo para levantarte. Entonces, ese a qué te dedicas refleja muy bien si tienes un propósito común o no. Y ese propósito hay que trabajarlo primero desde un plano personal, pero segundo desde un plano organizacional. Todo el mundo tiene que entender a qué te dedicas. Todo el mundo tiene que entender cuál es ese propósito de organización, porque hoy en día es más importante que nunca. Y además, ese propósito se refleja absolutamente en todo. Se refleja en cómo tratas, en cómo das el servicio al cliente, en cómo, en esta misma organización, pues una de las cosas que ocurría era que en las delegaciones, cuando entraba alguien en las oficinas, claro, si yo tengo que meter en lugar de 100 currículum, tengo que meter 105, cuando entra alguien por la puerta me molesta porque me está interrumpiendo. Y entonces te confundes, entonces ya no sabes a qué te dedicas, porque precisamente te dedicas a que entre más gente por la puerta. No te dedicas a meter currículum, te dedicas a ayudar a cualquiera que entre por la puerta. Eso es un propósito y por eso es tan importante definir ese propósito. Y luego os decía, para mí la tercera P, desde luego, es la pasión. Y en estos momentos, aparte de contagiar esa pasión, que eso hay que hacerlo siempre, en estos momentos, y especialmente los que tenemos personas trabajando con nosotros, que somos responsables de equipos, hay que tener una visión optimista. La gente necesita tener una cierta visión optimista. No quiere decir que mintamos, no quiere decir que nos la inventemos. Quiere decir que contagiemos una cierta visión optimista. Hoy más que nunca es absolutamente fundamental. Y desde luego, este palabra tan usado y tan manido de la resiliencia, de hay que seguir y hay que levantarse. Cuando trabajamos con equipos de alto rendimiento, trabajamos estos 4 aspectos principalmente. El primero es asegurarnos de que las personas somos capaces de seleccionar a las mejores personas para los mejores roles. Entender cuál es esa persona, cuál es su función, cuáles son sus fortalezas y ponerla en los mejores roles. Y esto se consigue principalmente escuchando. Escuchando a la persona para entender cuáles son esas fortalezas y escuchando al equipo para entender cuáles son esas necesidades. Hay otra que es la de definir y aclarar las expectativas propias y del equipo. Hay un trabajo ímprobo de escuchar y de entender cuáles son las expectativas de cada miembro del equipo. Cuando hablamos, claro, la mayoría de los que estáis aquí estaréis de acuerdo conmigo en que muchas veces cuando gestionas equipos, el 90% de tu tiempo es gestión de personas. ¿A cuántos no nos ha pasado que a las 7 de la tarde no has hecho más que gestionar personas? Tú no has empezado a hacerlo tuyo. Es la parte más difícil. También es verdad que es la parte más enriquecedora. Pero es una parte que lleva mucho tiempo. Y eso es escucha, eso es empatía, eso es entender, pero es una parte fundamental. Hay otra que obviamente es lo que os decía, es atención constante. Hoy hay que involucrarles más que nunca. Tienen que sentir el proyecto más que nunca como propio. Más que nunca. Y eso requiere una atención constante. Insisto que hoy, más que nunca. Y una cosa que durante mucho tiempo hemos estado haciendo, que es, de hecho es que lo hacemos desde pequeñitos, en la escuela, en la educación, seguimos haciendo el enfocarnos en las debilidades de las personas. Seguimos haciendo, yo tengo 3 niños pequeños y sigo empeñándome en que la del medio es una inútil en matemáticas y sigo poniéndola todos los fines de semana 3 horas con matemáticas. En lugar de fijarme que tiene otras cosas que son espectaculares, pero no la dejo tiempo para enfocarse en eso. Pues esto nos pasa con nosotros mismos y con la organización. Yo soy un caos, yo soy muy desorganizada y me he pasado años haciendo programas, haciendo formación, haciendo de todo para ver si soy capaz de ser más organizada. Algo he mejorado, pero he perdido mucho tiempo enfocándome en algo que podía
dejarle a alguien de mi equipo y yo podía centrarme en algo en lo que fuera mejor. Pues esto hay que verlo con cada uno de los miembros de nuestros equipos. Muchas veces nos empeñamos en centrarnos en esas debilidades. Porque para mí principalmente, bueno, pues cuando hablamos de organizaciones y cuando hablamos de equipos y cuando hablamos de líderes, para mí hay una cosa que es mágica, que es conseguir que la gente vaya donde no hubieran ido solos. Esto sí que genera compromiso. Cuando consigues que alguien se vaya a casa pensando, ostras, lo que acabo de hacer, eso es absolutamente mágico. Mágico en el sentido de que consigues un orgullo de pertenencia inmenso, un compromiso brutal y una entrega absoluta. Y lo que os decía, claro, lo que hay que hacer es de cada equipo conseguir eso que nos hace únicos, esa especificidad, que no creo que exista la palabra, pero eso que te hace único. Y sobre todo, ponerlo a trabajar para el equipo, conseguir que sea útil para el equipo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, necesitamos equipos heterogéneos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no llevamos ya unos cuantos años hablando de diversidad? La diversidad de género, de edad, cultural, todas las diversidades son buenas porque enriquecen al equipo. Yo recuerdo que cuando hace 2 años decido montar, por primera vez, yo siempre había estado multinacional, siempre había estado bajo un paraguas enorme, y cuando hace 2 años decido pues montar mi propio proyecto, pues Simon Sinek, que es un consultor británico, es así muy conocido, está muy conocido porque tiene una charla TED de muchos millones de personas. Bueno, pues este hombre me decía, mira, Marga, asegúrate de que cuando tú empieces tu proyecto, todas las personas que estén a tu alrededor tengan una visión parecida a la tuya de la vida, tengan una visión parecida a la tuya del negocio, tengan una forma de ser parecida a la tuya. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque lo van a ver, porque te van a ver enseguida, te van a leer enseguida. Pero en cuanto crezcas un poquito, asegúrate de que empieces a meter gente diferente, porque es la que te va a cuestionar, es la que te va a estar preguntando por qué hacéis esto así, es con la que vas a tener que argumentar todo aquello que haces cada día. Y cuestionarse constantemente es una cosa tremendamente útil, porque te permite crecer. Entonces, esa heterogeneidad es fundamental cuando ya somos una empresa que está razonablemente consolidada. Claro, esto en estos momentos en los que hablamos de un momento emocional complicado, un momento emocional en el que las personas no lo están pasando bien, es el momento más que nunca de escuchar. ¿Sabéis la frase esta de por qué tenemos 2 orejas y solo una boca para escuchar el doble de lo que hablamos? Pues esto es una realidad hoy más que nunca. Tenemos un proyecto con una tecnológica en Madrid y durante la pandemia, pues, se dedicaron a cuidar muchísimo al empleado, de mandar a todos los empleados a casa, como estaba todo el mundo teletrabajando, mandarles, pues asegurarse de que la pantalla protegía la vista, el teclado era ergonómico, asegurarse de que todo el mundo tenía una silla adecuada. En noviembre hacen una encuesta para ver qué tal están los empleados y los resultados son catastróficos. Catastróficos. ¿Por qué? Porque lo que les decían era, me han cuidado mucho para que yo trabaje más, pero nadie en estos meses me ha preguntado qué tal estás. Simplemente eso. Y ahora esa parte emocional es muy importante cuidarla. Esa parte emocional es ahora mismo la que más peso tiene. Entonces, ahora por primera vez estamos hablando en las organizaciones no ya de salud emocional, estamos hablando de salud mental. Por primera vez estamos poniendo en organizaciones servicios, por ejemplo, de psicólogos, que antes jamás nos lo hubiéramos planteado. Entonces, esa parte emocional ahora mismo tiene muchísimo peso, sobre todo pensando en la persona, no en el empleado, sobre todo haciéndole sentir a la gente que trabaja con nosotros que son importantes como persona. Y una herramienta clave, la comunicación. Siempre lo ha sido, siempre ha sido un elemento absolutamente fundamental, pero hoy más que nunca. Hoy más que nunca entenderles, escucharles, saber en qué momento está cada uno. Es absolutamente fundamental. La persona con la que yo trabajo cada día tiene que saber qué me ha pasado a mí el fin de semana, si he perdido a alguien importante.
Y como es a través de una pantalla, a veces no somos conscientes. Yo puedo haber perdido a alguien importante, que de hecho me ha pasado, perder a alguien importante hace 3 fines de semana, tener una reunión un lunes, pero como la tienes a través de esto, la otra persona es absolutamente inconsciente de por lo que yo pueda o no pueda estar pasando. Y eso no pasa nada si no es alguien con quien yo trabajo día a día. Pero con alguien con quien trabajas día a día, eso es algo que se queda. Eso es algo que se queda. Eso es un vínculo emocional que se rompe. Y esa comunicación, claro, es compleja. ¿Qué es lo que tiene de complejo la comunicación? Pues que si fuera tan sencillo como lo que nos explicaban en el cole, ¿os acordáis cuando en el cole nos decían la comunicación es un receptor, un emisor y el mensaje? Pero es mucho más complejo que eso, porque entre otras cosas la comunicación tiene un componente emocional brutal. La comunicación tiene un componente emocional en el que, por ejemplo, nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro emocional, hace juicios en cuestión de segundos sin que nosotros seamos conscientes. Alguien entra por la puerta, yo entro por la puerta y me pongo aquí a hablar y vuestro cerebro ya se ha hecho un juicio, queráis o no queráis, porque era fundamental. Es que por supervivencia tú necesitabas saber que cualquiera que entrara por la puerta si va a ser peligroso, si no va a ser peligroso, si va a ser simpático, si no va a ser simpático, ¿cómo va a ser? Y este juicio vuestro cerebro lo hace en segundos. Y esto ocurre en nuestro día a día. Pero es que además, para hacerlo todavía más complejo, lo que yo digo y cómo lo digo no es como lo interpreta Higinio, no es como lo interpreta Monse. No tiene nada que ver. Entonces, la comunicación es una herramienta muy potente, pero muy compleja. Cuando hablamos de comunicación y cuando hablamos de, ahora mismo, por ejemplo, una de las cualidades que más se pide en los procesos de selección, que es la comunicación, la gente piensa que es hablar en público, que es el ser capaz de hablar bien en público. No, la comunicación es mucho más que todo eso. La comunicación es esa capacidad de transmitir, de contarte un proyecto y convencerte. Es mucho más que todo eso. Y tiene una parte emocional importante. Y para mí ahora mismo en las organizaciones, pues hay creo que hay un objetivo que es el que os decía antes, es esa capacidad de disfrutar con lo que hacemos, contagiarlo, celebrar esos pequeños hitos, apasionarnos por lo que hacemos y sobre todo conseguir esa recuperación emocional y ese volver a que a la gente se sienta plena y satisfecha trabajando, plena y satisfecha con aquello que tiene que hacer cada día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación vamos a dar paso al diálogo entre Margarita Álvarez y Higinio Almagro. Higinio es el director de comercialización de Coaqui, en representación del Grupo Simeón, y vamos a ver su caso de éxito. A continuación. Bien, pues muy buenos días, muchísimas gracias a Zahara, gracias Margarita, siempre por estar aquí cada vez que te llamamos, y gracias a Zahara y a todo el personal de Cámara de Comercio de Granada por el trabajazo en la organización de este y de otros muchos actos que al final se convierten en una magnífica excusa para el encuentro, para el intercambio de ideas, de opiniones, de experiencias, de buenas prácticas, y eso es algo que nos enriquece y que hace además que Cámara Comercio Granada, con todos estos actos, se refuerce y consolide como un magnífico instrumento para cohesionar el tejido empresarial y para fortalecer el tejido empresarial en la provincia de Granada. De Margarita, yo creo que con sus palabras ya lo ha dicho todo. Yo quiero agradecerle el que haya querido también no solo encontrar el hueco para hoy, sino el colaborar con nosotros. Sabíamos que teníamos que contar con ella. Cuando nos encontramos en el camino fue un flechazo, y como aquello que ella conocía y de lo que hablaba casaba perfectamente con la estrategia que se seguía por parte de nuestro grupo de empresa, del Grupo Simeón, dijimos, tiene que estar a nuestro lado, y así es, y así espero que siga siendo durante mucho tiempo. Hoy tenía que estar aquí Antonio Francisco Moya, que es uno de los máximos responsables, de los dos responsables
principales del Grupo Simeón junto con Vicente Serrano. Problemas de agenda le han impedido estar hoy aquí, les traslado en su nombre las disculpas, y esa ausencia es la que me permite a mí tener el gran privilegio y el orgullo de representar hoy aquí en este diálogo con Margarita al Grupo Simeón y a quienes formamos parte de él, a todos los compañeros y compañeras. Para que nos conozcáis algo más, Grupo Simeón es un grupo de empresas netamente granadino que abordamos sectores muy diversos: el turismo, la cultura, el desarrollo tecnológico, software, hardware, agricultura, restauración y hostelería, carpintería. Imaginaos, muy diverso, con una plantilla de trabajadores que oscila en torno a los 150 a 200, por eso de la vinculación con el turismo y la temporada alta en situaciones normales, y donde la mayoría de los trabajadores no están en la sede principal de Granada. Los tenemos distribuidos por distintos lugares en España y también fuera de España. Comprenderéis que eso hace muy difícil actuar en ámbitos tan importantes como el que estamos abordando hoy aquí, que es el de la recuperación emocional, el trabajar para conseguir ambientes laborales favorables, el conseguir que nuestra gente trabaje a gusto. Eso, cuando todos estamos en el mismo espacio, se puede trabajar de una forma más ágil, de una forma más sencilla, pero cuando los tenemos a la mayoría de los trabajadores fuera, lo hace complicado. Aún así, tanto Antonio Francisco como Vicente, nuestros máximos responsables, supieron desde primera hora que había algo que tenía que estar desde el principio, con independencia de la empresa, con independencia de dónde estuviéramos adscritos, un eje vertebrador de todo el grupo a modo de pegamento, y era el situar a las personas en el centro, el que las personas fuesen lo primero, porque no se entiende la empresa sin personas. Y no digo empleados, personas. Porque cuando hablamos de empleados parece que prescindimos del otro traje, del traje que llevamos pegado y que no nos podemos quitar, que es nuestra piel, con nuestras alegrías, con nuestras penas, con nuestras insatisfacciones. Pues eso también va al trabajo. Y eso tiene que ser conocido. Porque si queremos realmente concebir a los equipos en las empresas como una familia, y no es palabra vacía, porque es que al final compartimos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con miembros de nuestra propia familia. Claro que es una familia. Y se da la paradoja de que, aun compartiendo mucho tiempo con nuestros compañeros y compañeras, no los conocemos y los tenemos a nuestro lado. No 20 mesas más allá, no a 10 metros, a 15, justo a nuestro lado. Y sin embargo, si nos preguntaran, pues no sabríamos qué decir de su vida personal. Y no es que tengamos que contarlo todo, no se trata de obligar a la gente, pero sí de favorecer esa comunicación, esa relación, más allá de lo que tiene que ver con la actividad profesional que desarrollamos. Por eso, eso se ha tenido muy presente, y de ahí que conectáramos también con Margarita y que quisiéramos que nos ayudara para reforzar eso, que era una estrategia y que sigue siendo una estrategia principal para nuestro grupo de empresas, que además se ha ido materializando con actos concretos, con esa cercanía, lo que hablaba del reconocimiento, trabajo bien hecho y en público, no en privado, que todo el mundo sepa que determinada persona lo ha hecho bien y que seamos copartícipes de ese reconocimiento. Parece que a veces, pues si lo ha reconocido a él, para él el mérito. No, el mérito tiene que ser necesariamente compartido y tenemos que alegrarnos de las alegrías y de la satisfacción y de los éxitos de quienes están a nuestro lado. Y hacer que lo de uno se acabe convirtiendo en lo de todos, sobre todo cuando hablamos de lo positivo. En el grupo de empresas Simeón siempre se ha favorecido al máximo la conciliación de la vida personal y familiar con la profesional. Siempre saben todos nuestros trabajadores que cuando ha surgido un problema en el ámbito de la familia, el trabajo, la jornada laboral nunca ha sido un obstáculo para poder facilitarle al máximo el que pueda dar solución, dar respuesta a ese problema concreto. Recientemente hemos, como un hito, no el fin de todo ese proceso que no lo tenemos, no tenemos ese fin contemplado de mejora permanente, de búsqueda de la satisfacción de nuestros trabajadores, ha habido un hito muy reciente que ha tenido una repercusión mediática, ha sido la implantación de la jornada de 4 días, ¿vale? Y en momentos muy complicados, porque fijaos, teniendo en cuenta que nuestra empresa principal está relacionada con el turismo,
Pues imaginaos lo que ha supuesto este año y pico para el turismo, y aún así, tanto Antonio Francisco como Vicente sabían que este tenía que ser el momento para dar ese paso. Precisamente para corresponder la corresponsabilidad de los propios trabajadores en esta situación de dificultad, donde se han dado un paso adelante y han dicho, bueno, pues si hay que echar una mano y tenemos todos que ser corresponsables para garantizar que nuestra empresa siga teniendo no solo presente sino futuro, aquí estamos nosotros. Y por eso la mejor manera de corresponder era en momentos en los que nadie se lo esperaba, dar ese paso adelante. Porque no es sinónimo trabajar más de conseguir mayor productividad, no. Pero, sin embargo, sí hay una correspondencia clara entre trabajar mejor. Trabajar mejor, sí, al final acaba redundando en esa mayor productividad, sin olvidar la otra parte del binomio, lo decía Margarita, bien por la eficiencia, pero no solo lo hagamos por eso, hagámoslo también por la satisfacción de saber que nuestra gente está a gusto y realiza su labor, pues eso, de la mejor manera posible. Y hemos intentado, dado las características de nuestro grupo de empresas, ayudarnos de las tecnologías, de la digitalización, porque claro, lo ideal es tener a toda la gente y poder tocar a toda la gente, hablar con toda la gente, escuchar a toda la gente y tenerlos todos agrupados en un mismo espacio, pero era imposible. Por eso teníamos que utilizar también herramientas digitales para que nos ayudaran a mantener ese vínculo, esa comunicación, a que los trabajadores y trabajadoras de la empresa, con independencia de dónde estuvieran, se sintieran siempre cerca y se sintieran parte de la empresa, lo que son realmente. Y lo estamos consiguiendo. Aquí el producto que comercializamos, lo comentaba Zahara, una plataforma digital a modo de portal del empleado, es la evolución de un producto que nace para dar respuesta a esa necesidad interna que teníamos como empresa. Y que a raíz de que clientes que nos conocen eso que teníamos, nos piden, oye, ¿y por qué no nos hacéis algo parecido? ¿Por qué no lo compartís con nosotros? Y eso nos dio pie a comercializar, insisto, lo que hoy es la evolución de un producto que nació para dar respuesta a nuestras necesidades, para ayudarnos precisamente en esa estrategia de situar a las personas en el centro. Y por eso el contar con Margarita. Hemos hablado y se habla mucho de responsabilidad social corporativa. Yo creo que eso ya está interiorizado en la empresa, la necesidad de comprometerse con quienes están fuera, con nuestro entorno, con las personas y sobre todo con las personas más vulnerables. Pero no debemos olvidar otra responsabilidad que sería, no sé si existe o no, si no lo voy a decir, la responsabilidad emocional, que es el compromiso con los de dentro. Tenemos que comprometernos con los de fuera, pero sin olvidar a los que tenemos más cerca, que son quienes forman parte de nuestra empresa, de nuestro entorno de trabajo. Y a veces, por eso de que están aquí, de que son de la casa, pues la confianza hace que no le demos la importancia, ni el valor, ni lo situemos en el ámbito prioritario que tienen que tener sin, insisto, descuidar a los que nos rodean, pero priorizando también a nuestra gente. Y como esto tenía que ser un diálogo, yo paro aquí y como tengo a es que si no sería un monólogo y no hemos venido para eso. Margarita, también hay un término ahora mismo que se usa, que está muy, muy presente en todos los entornos, no solo los empresariales, que es el de la sostenibilidad. Además, todos conocéis los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, todo un catálogo de retos, de desafíos y de compromisos para con nuestro entorno, para con la gente que nos rodea. ¿Qué sería para ti una empresa sostenible? Pues bueno, antes de contestarte a la pregunta que te voy a contestar ahora, yo os quería decir, es que le estaba escuchando a Higinia y me estaba acordando de cuando conocí a Vicente y a Francisco en plena pandemia. Era la primera empresa con la que yo iba a trabajar de fuera de Madrid, porque todo había ido, bueno, pues me había ido encontrando con las empresas de Madrid y trabajaba todas con empresas de Madrid, pero me encuentro a dos locos, perdóname con todo el cariño del mundo, que trabajaban temas de tecnología, pero de tecnología con alma. Yo siempre he pensado que la tecnología nos tiene que permitir ser más humanos. Para lo que te sirve la tecnología en una organización es para poder llegar a más gente, tocar a más gente, alcanzar a más gente. Entonces, bueno, pues me encontré con dos personas que, a pesar de trabajar sobre todo ese área de tecnología y sobre todo siendo Quacky una herramienta tecnológica, lo que buscaban era ese alma. Y entonces me enamoré y ya lo saben ellos. Y luego hay esto que me decías de la sostenibilidad. Mira, para mí
Para mí hay dos cosas que hacen a una organización sostenible: las personas y la reputación. La reputación es un arma brutal para que una empresa sea sostenible. Y la reputación se consigue con el cliente de fuera y con el cliente de dentro. La reputación se consigue cuando consigues que las personas que están dentro vivan tu proyecto, lo cuenten y lo transmitan de la manera correcta, y desde luego el cliente externo exactamente igual. Pero muchas veces esa sostenibilidad la buscamos en otros lugares cuando en realidad está ahí, está en nuestro cliente externo y en nuestro cliente interno. Es verdad que tenemos que estar ahora mismo, pues sobre todo las organizaciones, tenemos que tener una flexibilidad enorme. Antes os decía, cuando hablamos del propósito, la ventaja que tiene el propósito es que es eso de eso que define a qué se dedica la organización. Cuando tú creas un propósito que es lo suficientemente amplio, pero lo suficientemente concreto, entonces te permite sortear las crisis de otra manera. Y os pongo un ejemplo. Cuando Mercedes hace unos años compra MyTaxi, lo compra porque años antes había cambiado y modificado su propósito. Muy poquito antes, pero lo había cambiado. Y en lugar de ser la empresa de automoción que pretende que no sé cuántos, lo habían definido como somos una empresa de transporte. Entonces, cuando amplías ese campo, somos una empresa de transporte que pretende que las personas viajen, tal, pues dentro de ese propósito, entonces sí que encaja comprar una compañía como es MyTaxi, que en ningún otro caso se hubiera entendido. Pero esa sostenibilidad viene de entender tu propósito lo suficientemente flexible y adaptado a lo que tú haces, y sobre todo contando con ese cliente interno y ese cliente externo. Para mí eso es de verdad lo que hace que una compañía sea sostenible. ¿Cómo cuentas sobre todo con tu cliente interno? Con el externo cuando le preguntas claro, yo he trabajado en las dos áreas, cuando tú le preguntas a un director o a una directora de marketing sobre el cliente externo, podemos estar 4 días, o sea, preparaos, porque os podemos decir dónde compra, cómo compra, por qué compra, si está casado, si está soltero, si la Coca-Cola la consume fría, templada o con hielo, si la compra en la gasolinera más cara o más barata, si la compra en no sé dónde, si la compra con pañales o no la compra con pañales, entonces ya sé que los niños... Todo lo que queráis. Si le preguntas a un responsable de recursos humanos, te tomas un café y ya está, suficiente. Entonces, todo ese conocimiento que tenemos del cliente externo, ahora lo estamos trabajando con el cliente interno. Pero con ese cliente interno, sobre todo, hay que hacer como hemos hecho siempre con el externo, que es escuchar y observar. Escuchar y observar. Y esa capacidad de entender al cliente interno es lo que va a hacer que seamos capaces de tener más flexibilidad, de captar las ideas que vienen de abajo. ¿Cuántas ideas han venido de la gente que está en la calle, de la gente que está viviendo el negocio cada día? Nosotros cuando creamos el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, que fue una cosa que, bueno, pues creamos aquí en España, empezó en pequeñito, en los ratos libres, aquello se empezó a hacer grande, y acabó transportándose a 22 países e inspirando la campaña mundial de Coca-Cola de Destapa la Felicidad, de Open Happiness. Pero empiezan las ideas, las cosas que luego se hacen grandes empiezan abajo, empiezan porque alguien de repente está tocando terreno. Entonces, esa fluidez en la comunicación, ese estar escuchando y observando constantemente a la gente que trabaja con nosotros es absolutamente fundamental. Entonces, por eso a mí cuando Vicente y Francisco me contaban Coaqui, yo decía, es que es una manera de canalizar ese conocimiento. Yo quiero canalizar ese conocimiento, no solo quiero canalizar lo normal, lo de siempre, quiero que me vayan diciendo día a día lo que viven, lo que sienten y lo que están viviendo. Y eso es una fuente de información brutal para una organización, brutal. Entonces, para mí, cuando estabas hablando de esto, me estaba acordando de eso, claro, Joaquín me permitía el conseguir ese componente emocional, el entender ese componente emocional de qué están sintiendo, qué están viviendo y cómo están viviendo mi organización. Que es lo que me parece más potente. Muchas gracias. A ti. Oye, claro, Virginia, yo recuerdo además que Francisco y Vicente me contaban, es que esto lo hemos empezado porque a nosotros porque nosotros lo necesitábamos, porque somos un grupo muy diverso, mucha gente, mucha distancia. Y para mí, que de verdad el área más difícil de una organización, y además siempre que hemos hecho análisis de cuáles son las áreas que salen mejor y peor puntuadas,
la comunicación interna siempre sale flojita. ¿Qué relevancia le dais vosotros? ¿Esto surge por ahí o por qué? O sea, ¿por darle esa relevancia o por qué? Bueno, no, porque lo necesitábamos, era una necesidad. Yo creo que además es una exigencia si realmente queremos trabajar en calidad emocional, en satisfacción en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral. Necesitamos tener comunicación interna, tenemos que tener todos los canales posibles y cuantos más y sobre todo más eficaces mejor, porque sin comunicación interna sería imposible conseguir todo lo que tú has estado poniendo ahí y en todo lo que venimos trabajando. Y eso aún más necesario cuando las estructuras de las empresas como la nuestra pues hacen que tengamos trabajadores fuera, distribuidos por distintos lugares de España. Imagínate si no valoráramos como prioritaria esa comunicación interna y si no nos dotáramos de estrategias y de herramientas que nos permitan favorecer esa comunicación en el ámbito interno, porque no podríamos de otra forma conocer a nuestra gente. Los llamamos por teléfono uno a uno, ¿no? Necesitamos que eso no sea una foto fija de un solo momento. La comunicación tiene que ser una comunicación permanente a lo largo del tiempo. Igual que todo lo que tiene que ver con el clima laboral. Hablamos de encuestas de clima laboral, pero no dejan de ser fotografías muy puntuales. Pero el objetivo fundamental es saber a lo largo de todo el año cómo se encuentra mi gente, no cómo se encuentra mi gente en un momento determinado, que puede coincidir con algo en positivo o no con algo en negativo. Y esa es la foto que me llevo. No, la foto tiene que hacer un recorrido por todo, es decir, por todo el año, durante todos los días, para saber cómo se encuentra mi gente realmente. Y la comunicación es fundamental. Y tú lo decías, al igual que sucede con el tema de responsabilidad social corporativa y esa responsabilidad emocional, hacia afuera y hacia adentro, que ambas tienen que ir adquiriendo aún más peso y relevancia en la cuenta de resultados de todas las empresas, lo mismo podríamos decir de comunicación externa y comunicación interna. Sí que se ha hecho un buen trabajo en comunicación externa, conectar con los clientes, saber qué quieren los clientes, la opinión que tienen los clientes de nuestra empresa, pero hemos descuidado de nuevo, porque como son gente de la casa y eso de la confianza, la comunicación principal, que es la interna. Porque difícilmente podemos convencer a los de fuera de que somos muy buenos, somos excelentes y hacemos una labor estupenda, si quienes se encargan de hacer ese trabajo, ese producto, ese servicio, de ofrecerlo al exterior, no están convencidos de ello. Y no están convencidos porque no les hemos dado las herramientas necesarias para hacerles partícipe de la misión, de los valores, de los objetivos, para que puedan tener ese propósito del que tú hablabas. Más allá de la actividad pura y dura profesional que desarrollen, no, un propósito, esa vinculación estrecha con la empresa, que se sientan empresa, no parte de la empresa, sino empresa. Por eso es fundamental trabajar esa comunicación interna, sigue siendo una asignatura pendiente y, como tú bien dices, comunicación no es solo hablar, sino sobre todo escuchar, ¿vale? Y comunicación en todas las direcciones. La ascendente, tiene que haber permeabilidad, tiene que haber posibilidad de que todos los trabajadores puedan hablar con sus responsables, sean los cargos intermedios o los máximos responsables. Descendente, por supuesto, tiene que haber una relación directa, más allá de la de jefe-empleado, tiene que ser la de miembros de un mismo equipo con responsabilidades distintas, pero todas ellas fundamentales y necesarias e imprescindibles para que se produzca el funcionamiento de la empresa, y la horizontal, entre todos los compañeros, para conocer al que tenemos al lado, a la persona que tenemos al lado, y conociéndola poder humanizar mucho más nuestra relación, más allá de lo que es la relación puramente profesional. Comunicación, por tanto, entendida como un elemento clave, prioritario y fundamental para, en primer lugar, conocer a nuestra gente. Conocerla bien, ¿vale? Conocer cuáles pueden ser sus problemas, sus necesidades. Es verdad que nadie está obligado a decir lo que no quiere decir, pero muchas veces no se dice porque no le hemos dado pie, no le hemos planteado, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te encuentras? A esa pregunta tan fácil y sencilla no se la hacemos. Y a veces pensamos, no, ¿por qué le voy a preguntar yo eso? Son cosas suyas, pero ¿y si quiere compartirlo? ¿Le hemos dado pie realmente? Tiene que la comunicación interna estar al servicio de ese mayor y mejor conocimiento de quienes nos rodean en el ámbito de la empresa. Por supuesto, comunicación interna para hacer copartícipes a todos los miembros de la empresa de la misión, de los valores, de los objetivos de la empresa, para que realmente haya un propósito a la hora de levantarse en su día
en su día a día, comunicación interna para conseguir entornos laborables favorables, positivos, es decir, que propicien ese trabajo satisfactorio de los trabajadores y que permitan también captar talento. Y no solo captarlo, sino también hacer que se quede con nosotros. Y no voy a decir retener porque suena a obligar, y no se trata de obligar, se trata de hacerlo todo de tal manera que la gente que esté con nosotros no se quiera ir y quiera permanecer. Y si se quiere ir, pues abrir siempre las puertas y además estar satisfecho de que si alguien ha dado el paso y ha crecido profesionalmente y nosotros le hemos ayudado, pues tenemos que alegrarnos, con independencia de que nos duela perder a la buena gente, a gente que bueno, pues estaba aportando mucho, pero si esa salida es porque vaya a crecer profesionalmente, nosotros somos los primeros en felicitar y en estar contentos y satisfechos por haber contribuido a ese crecimiento profesional, ¿no? Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? La comunicación fundamental, insisto, estratégica y prioritaria. Y ahora te digo yo a ti, Margarita. Espera, déjame un segundo. Venga. Un segundo, porque de esto que has dicho hay dos elementos que para mí son muy importantes. Cuando hablamos de comunicación interna, y los has mencionado, que es, hay una parte que es esa escucha continua, que normalmente lo que hemos vivido en las organizaciones, y yo que normalmente están grandes, que os voy a contar, siempre ha sido, pues eso, pues una vez al año les preguntamos o nos preguntaban o preguntábamos, como lo queramos decir, qué tal estás, y de un año a otro pues poníamos las medidas correctoras y bueno, pues esperábamos que al año siguiente los resultados acompañaran esas acciones que habíamos puesto en marcha. ¿Ahora qué ocurre? Pues que la tecnología nos permite medir en continuo, que ahora soy capaz de saber si lo que pongo en marcha mañana, dentro de una semana ha tenido un impacto positivo o no positivo, favorable o no favorable, sirve para algo o no sirve para nada, pero puedo corregir sobre la marcha. Y luego hay otro elemento muy importante, que para mí tiene Quack y que os voy a contar, claro, obviamente, pero tiene un componente muy importante que es, no es solo que te escuche formalmente, no solo te hago unas preguntas y tú me respondes, es que además soy capaz de entender cómo te sientes. Y para mí entender cómo las personas se sienten en una organización es casi más importante que los valores de esa organización. Cuando hablamos de valores de una organización, para mí es más relevante analizar cómo la gente que entra cada mañana y se va cada tarde, cómo entra y cómo sale. Porque al final los valores, cuando analizamos los valores, si os digo los valores de las últimas empresas en las que yo he estado, os aseguro que todos diríais, ah, bueno, claro, mi empresa también. Claro, si os digo pues, que uno de los valores era poner al cliente en el centro, pues nadie va a decir, ah, no, nosotros lo del cliente no. O no, bueno, es que somos muy respetuosos con el medio ambiente. No, nosotros eso no lo trabajamos. Lo que de verdad marca la diferencia es cómo se siente la gente que entra cada día a trabajar en nuestra empresa. Y eso, cuando eres capaz de medirlo, tienes mucha información. Porque eres capaz de entender cómo está afectando cada cosa que pones en marcha, cada cosa que ocurre. Eres capaz de entender cuáles son esos sentimientos que están afectando a la gente que trabaja contigo. Y además, si eres capaz de medirlo, aquí hay tres capas, si queréis, que medimos, que es tus sentimientos o tu forma de relacionarte o tu vínculo emocional con tu equipo, con tus compañeros, ¿vale? Que es tremendamente importante. Esa bola que os ponía de relaciones entre unos y otros. Eso es fundamental. Cuando le preguntamos a las personas qué es para ti más importante para ser feliz en el trabajo, te dicen el compañerismo. Esa vinculación con tus compañeros es fundamental. Hay una segunda capa que es esa relación o esa relación con tu jefe o con tu jefa. La gente no se va de las empresas, se va de los jefes. Entonces, ese vínculo es muy importante también entenderlo y saber medirlo. Y hay una tercera capa que es cómo te sientes hacia tu organización. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo son esos sentimientos hacia tu organización? Y esto lo vivimos, por ejemplo, hace unos años con el tema de la banca. El tema de la banca, por ejemplo, con Bankia. Con Bankia, una de las cosas que veíamos cuando analizábamos algunos departamentos era la persona podía sentirse tremendamente arropada y tremendamente encantada con su equipo porque además se habían unido por las dificultades. Con su jefe o su jefa, bueno, pues en unos casos sí, en otros no, pero el vínculo emocional con la marca era terrible. Era terrible. De hecho, decían ocultar que trabajaban para esa organización.
Entonces, es muy importante entender lo que sienten las personas en cada momento en esos tres niveles, porque afecta muchísimo a su rendimiento, a su compromiso, a cómo desempeñan su labor cada día. Perdóname, Pino. No. Has dicho esto que me ha... Hay mucha gente que ahora mismo nos está escuchando, nos está viendo, que forman parte de equipos que gestionan personas, que gestionan los recursos humanos de distintas empresas. Es verdad que es un trabajo pues, no lo suficientemente reconocido ni agradecido. A veces pues, les toca tomar decisiones, no las que ellos, sino las que la empresa ha decidido tomar y que son ellos los que tienen que ejecutarla o trasladarla a los trabajadores y bueno, a veces no son gratas y ese trabajo, insisto, no es lo suficientemente reconocido y yo quiero aprovechar hoy la ocasión para agradecer y reconocer el trabajo de tantas personas que están al frente de la gestión de los equipos, de la gestión de recursos humanos y es una labor complicada. Así que, dicho esto, Margarita, ¿tú qué les dirías a ellos y a ellas en relación a ese trabajar la calidad emocional, a cómo poner en marcha estrategias que mejoren el grado de satisfacción de los trabajadores? ¿Debe cargar o debe descansar eso en el equipo que gestiona recursos humanos? ¿Son otros también los departamentos que deben implicarse? ¿Esto es algo transversal? ¿Tiene que ser necesariamente transversal con toda la empresa? ¿Tú qué le dirías a todas estas personas que nos están escuchando y decir, qué bien, pero me parece todo estupendo, la música fantástica, la letra ya ni te cuento? Digo, pero ahora hay que tocarlo y hay que cantarlo. Digo, ¿cómo ya podrían aplicarlo, cómo podrían empezar a trabajar para que todo esto que tú has dicho, de lo que estamos hablando, se concrete en medidas, en estrategias, en sus empresas correspondientes? Pues mira, yo creo que tiene que ver mucho con algunas de las cosas que hemos hablado. Yo aquí al final, lo que no se puede es poner la responsabilidad de cómo es una organización en manos de un departamento de recursos humanos exclusivamente. Porque al final todos los que lideramos un equipo somos un mini director o directora de recursos humanos. Gestionamos personas en el 95% de nuestro tiempo. Y ese es uno, yo siempre he dicho, mi objetivo, pues cuando llevaba el marketing y la comunicación, mi objetivo prioritario no era hacer la campaña más brillante, sino que mi equipo llegara todas las mañanas a trabajar a dar el 180%. Porque si eso lo conseguía, entonces la campaña más brillante la íbamos a tener seguro. Entonces, esa capacidad de lo que hablábamos antes, de escuchar, de diseñar conjuntamente y de encontrar en cada miembro del equipo eso que les hace diferentes, eso que puedes sacar de ellos, eso que pueden aportar, ese valor que pueden aportar a la mesa, a traer al conjunto de la mesa, eso para mí es lo que marca de verdad la diferencia y eso lo consigues escuchando, entendiendo, conociendo más que nunca. Yo recuerdo que tenía dentro de mi equipo de marketing, sobre todo, dentro de mi equipo de Adecco, yo tenía una persona que su sueño era, pues en un momento dado le pregunté, oye, pues ¿cuál es tu aspiración en la vida? Y él me dijo, pues yo lo que me gustaría era el diseñador gráfico. Y me decía, yo lo que me gustaría es hacer una película en 3 dimensiones para Pixar. Yo ahí no le puedo ayudar. Ni conozco a nadie en Pixar, ni puede hacer tal. Pero escuchando y entendiendo eso, yo lo que le decía es, vale, pues entonces dedica 10% de tu tiempo a aplicar tu conocimiento de 3 dimensiones en la comunicación interna de la empresa. Claro, ¿qué ocurría? Que teníamos la mejor comunicación interna del mundo, ¿sabes? Que llegaban unas cosas en 3 dimensiones y él iba creciendo en aquel camino en el que él quería aprender. Pero eso es a través de entender qué le mueve a esa persona, qué siente esa persona, qué vive y qué le motiva a esa persona. Entonces, para mí aquí hay una parte importante de escucha y una parte importante de codiseñar o diseñar conjuntamente aquello que vamos a hacer, aquello que vamos a conseguir, ese propósito, esa línea de trabajo, ese proyecto, ese lo que sea, porque al final es de donde sacas el conocimiento. Con esta constructora que os hablaba antes, estamos trabajando, entre otras cosas, ese diseño, ese entender qué es lo que hacemos. Entonces, cuando tú le preguntas a la persona que lleva el equipo, te dice, no, nosotros lo que hacemos es colocar cemento y de repente cuando empiezas a hablar con su equipo salen cosas pues mucho más aspiracionales, mucho más que te mueven mucho más. Y las personas nos enganchamos a las organizaciones por lo que vivimos dentro, pero también por lo que vivimos fuera. Si hay algo que nos mueve muchísimo, es que alguien desde fuera, un domingo en una comida o un viernes tomando algo con unos amigos, nos digan,
qué chulo, ¿no, Virginia, esto que estáis haciendo con Coaqui? ¡Ostras, qué chulo! Y eso genera un orgullo de pertenencia enorme. Cuando alguien te... Y al revés. Yo recuerdo, yo ya no estaba en Coca-Cola, pero yo recuerdo que la gente me decía, incluso no estando ya en Coca-Cola, la gente me decía, pero tú has visto esto de Nere, pero tú has visto qué burrada, pero tú has visto tal, pero tú... Y eso te resta orgullo de pertenencia. Entonces, el escuchar, el entender y el diseñar en conjunto qué eres, quién eres, qué es lo que vas a contar ahí fuera, por qué se va a sentir orgulloso cada miembro del equipo con lo que eres y por lo que eres, tiene que ser algo que sea en conjunto, tiene que ser algo que no que se trabaje en conjunto. Sobre todo por lo que te digo, porque la gente que tienes abajo es la que tiene todo el conocimiento. Yo no sé si es mi mayor metedura de pata, pero una metedura de pata buena que tuve fue recién llegada a DECO. Estás en tu despacho, como siempre, pues nos metemos en el despacho, tal, estás allí con tus ideas brillantes. Me llama el director de marketing de Danone y me dice, oye, mira, Marga, que como vosotros tenéis 300 delegaciones en toda España, ¿qué te parece si hacemos una recogida de alimentos, ponemos una caja de recogida de alimentos en cada delegación y, oye, pues lo tenemos allí durante 2 meses? Pues así, visto desde mi despacho, me parece una idea preciosa. Oye, pues muy bien, pues a ver, con Danone, haces una campaña. ¿Qué ocurre? Que a los 3 días no hay resultados, no hay un solo alimento, no hay nada. Entonces empiezo a preguntar y me acerco a una delegación. Y la delegación lo que me dice es, Marga, estamos en 2011, las tasas de desempleo más altas de este país. La gente que entra por la puerta necesita, no puede dar. Eso es no haber entendido nada, eso es no haberme acercado, no haber bajado. En cuanto hubiera preguntado a cualquiera de una delegación al que de verdad conoce el negocio, me hubiera dicho, esto no es el momento. Entonces, el tener ¿sabes? El tener esa vía de comunicación constante y directa con todas las personas es lo que hace que, primero, no metas ¿sabes? No hagas estas gambadas. Y segundo, que seas mucho más eficiente y mucho más certero en tus acciones. Entonces, para mí esos son elementos clave. ¿Y tú cuándo crees, Margarita, que igual que ya está totalmente interiorizado en la hoja de ruta de la mayor parte de la empresa, la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad, queda mucho para que la calidad emocional esté también en un primer plano? Es decir, ¿falta tiempo o está ya, se dan ahora mismo las circunstancias, no se dan? ¿Tú crees que las empresas van a hacer lo que han hecho respecto a ese comprometerse con el entorno, con el planeta, con la gente que más lo necesita? ¿Veremos en no mucho tiempo a la calidad emocional al mismo nivel que responsabilidad social corporativa o sostenibilidad? Pues yo, a ver, soy optimista por naturaleza, entonces, ¿qué te voy a decir? Pero yo creo que ya habíamos avanzado mucho. Yo recuerdo que hace 10 años, pues la gente, cuando hablábamos de felicidad en el trabajo, la gente te decía, bueno, sí, eso para los fines de semana, ¿sabes? Esto de la felicidad es muy bonito, pero para los fines de semana. Y yo creo que hemos avanzado muchísimo. Y yo creo que esta pandemia también ha hecho que seamos mucho más sensibles a la persona, mucho más sensibles al ser humano, mucho más sensibles a lo que cada uno de los miembros de una organización está viviendo. Yo creo que eso es un cambio imparable. O sea, yo creo que eso es así. Otra cosa es que seamos más o menos ágiles o seamos más o menos conocedores de bueno, pues sistematizarlo de alguna manera para que llegue a todo el mundo. Pero yo creo que estamos en un punto en el que no estábamos hace 10 años. Estamos en un punto en el que todos sabemos lo que os decía antes, que todo el mundo ha perdido algo o que todo el mundo ha perdido a alguien. Y esa sensibilidad la tenemos todos encima de la mesa. Lo que pasa es que este trasto ha impedido mucho el que esa conexión pues vaya más allá. Es que esto ha cortado mucho ese vínculo emocional. Pero yo creo que ahora mismo ninguno de los que estamos aquí, sabiendo que alguien ha tenido alguna pérdida o sabiendo que tal, no seamos 100.000 veces más sensibles, incluso dentro del entorno laboral. Entonces, yo soy muy optimista porque creo que cada vez entendemos más que ese talento y esas personas que entran cada día por una organización, ese software, somos ojos y patas con emociones constantes. A mí me ha pasado alguna vez de entrar en un comité de dirección y que alguien me dijera, hombre, qué bien, por fin una mujer, así hay un poco de inteligencia emocional aquí, como si, ¿sabes? Como si esto fuera un tema de mujeres o de hombres.
O sea, las personas somos seres emocionales, todos los seres humanos somos seres emocionales. Pensamos que somos racionales porque comparados con las otras especies que viven con nosotros, obviamente somos mucho más racionales. Pero el 90% de nuestras decisiones en el día a día son emocionales, son 100% emocionales. Entonces, esto lo que nos ha removido, lo que nos ha recordado es, ojo, porque hay una parte, claro, las personas no somos emocionales fuera y dentro somos racionales, somos emocionales y las decisiones que tomamos, casi todas son emocionales, pero luego las racionalizamos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de por qué las mujeres no llegan, pues hay un componente y unos sesgos inconscientes emocionales importantes. Y nadie pretende excluir a nadie. Lo que pasa es que hay sesgos emocionales inconscientes que nos afectan en todo, en el día a día. Y eso yo creo que cada vez lo entendemos más en las organizaciones, con lo cual soy muy optimista en que cada vez se investiga más, cada vez se trabaja más y cada vez se es más sensible a este respecto. Muy bien, pues muchas gracias, Margarita. No sé si ya dar paso al debate para no... a que puedan intervenir, que si no, el diálogo... Las preguntas, si alguien escribe en casa, pueden conectarse, pero si alguien quiere hacer una pregunta que van a realizar, pues la voy a ir viendo. Vale. Muy bien. Si alguien... También. Claro, vale. Tenéis la palabra. Pero no sé si nos oyen. Sí, oyen perfectamente. No, ellos sí, hay un ya. micrófono central en la sala. Entonces yo sí. Yo le quiero hacer una pregunta. Niño, ¿qué vendéis? Entiéndeme. Sé que vendéis software. Bueno, todas muchas cosas. Ahora te comento. Ya, pero en relación con lo que estamos hablando, y consultoría de implantación, de acompañamiento, ¿eso también lo hacéis vosotros? Te comento. El software que nosotros vendemos, uno de los productos, porque ya has visto que trabajamos turismo, que trabajamos lo que tiene que ver con visitas guiadas y musealización de espacios en distintas catedrales, o sea que muy diverso. Pero lo que tiene que ver con Quaki y la relación que tiene Margarita con Quaki y todo con la calidad emocional es porque necesitábamos que a través de la digitalización no solo favorecer la comunicación con nuestra gente, sino aquello que para nosotros era prioritario, que es hacer que nuestra gente se sienta bien. Y para que se sienta bien tenemos que saber cómo están. Y claro, no podemos estar preguntándole todos los días, y más sabiendo que nosotros no queríamos una foto fija, la queremos una foto permanente. Y eso no puede ser poner a alguien que todos los días llame a los 150 trabajadores para decirle, oye, ¿tú cómo te encuentras? Sería imposible, inviable. Entonces, pusimos la digitalización a través de Quaki también al servicio de este tema, de la calidad emocional. Y para eso contamos con Margarita. Le dijimos, Margarita, ¿cómo hacemos para medir cómo se encuentra nuestra gente? Tener datos cuantitativos, pero no por sacar estadísticas, que a veces lo ponemos en la herramienta para sacar informes y decir, uy, el 90% de nuestra gente se siente estupenda, el 35% no sé qué, el tal porcentaje piensa que debería... No por eso, sino para que, teniendo como base los datos cuantitativos, poder elaborar estrategias. Estrategias para mejorar precisamente el grado de satisfacción de nuestros trabajadores. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que está incorporado en nuestro software y por eso la relación de esta plataforma de recursos humanos, de gestión de recursos humanos, que a ver, hay más y de otra, vamos, que no hemos descubierto aquí el mundo, ya estaba descubierto, portales del empleado hay también de otros proveedores, de otras marcas, pero queríamos ser distintos, tener un elemento diferenciador, ¿vale? Y ese elemento diferenciador lo aportaba el tema de la calidad emocional, el tener una herramienta que nos permitiera medir y una vez que medimos poder elaborar estrategias dirigidas a mejorar aquello que sea necesario mejorar y a reforzar lo que esté dando buenos resultados. Es decir, que es fundamental detectar, tener un termómetro. Y este era el termómetro, a distancia, a través de la digitalización, no solo ya el control horario, la gestión de descanso, de incentivos, de gastos, la firma digital cualificada, porque hay un compromiso también de Quaki con la sostenibilidad, eliminando el soporte papel, incorporando la firma digital, pero eso ya de una u otra forma lo ofrecían otros. Y nos quedaba la asignatura pendiente de algo que para nosotros era prioritario, es que queríamos seguir trabajando esa calidad emocional y el que nuestra gente estuviera bien, pero nos faltaba el cómo hacerlo. Y, bueno, pues elaboramos y comercializamos y desarrollamos Quaki y viendo las posibilidades que Quaki tenía para ese tema también en concreto, le dijimos, Margarita, ¿cómo podemos casar una cosa con la otra?
y a día de hoy ya lo estamos consiguiendo, porque esto es un proceso en continua mejora. Es decir, hoy daremos pasos y llegaremos hasta aquí, pero cuando veamos y evaluemos el resultado que está dando y digamos, oye, no nos está dando todos los datos o los parámetros, no está midiendo los parámetros que realmente nos puede interesar. Y en ese sentido es totalmente flexible y abierto a las peculiaridades de cada empresa, porque esto no es café para todos. Los mismos indicadores, a lo mejor no hay que medirlos en todas partes de la misma forma, y habrá indicadores que para unos valgan y para otros no. O sea que eso es lo que pretendemos, que a través de la digitalización podamos medir, podamos testar, podamos tener esa temperatura que nos permita saber cómo se encuentra nuestra gente, y sabiendo cómo se encuentra nuestra gente, elaborar las estrategias, y ahí tenemos también a Margarita y vamos a estar asesorando también a quienes nos lo digan y nos quieran contar con nosotros para que el análisis cuantitativo, estar nosotros detrás para luego el cualitativo, ¿vale? Ayudar a las empresas, no solo que tengan esos datos. Muchas empresas digan, vale, lo tengo, ¿y ahora qué hago? Esto que me está, ahí estaremos nosotros también, junto con, o de la mano de Margarita, que es la experta, y por eso quisimos rodearnos y tener a nuestro lado a alguien que supiera mucho de esto. Y yo creo que hemos acertado, y día que pasa, pues nos confirmamos más esa sensación. No sé si te he contestado. Tú me has contestado, pero yo te digo por la mañana. Tu empresa te suministra un software y la consultoría para que tú puedas hacer el uso que tú pretendas del software. Sí, efectivamente. No lo sabía, porque hay gente que ahí tiene el software. No. Ya tengo que hablar con Margarita para que también se incorpore a la organización, también la contrate. Esto no es, aquí tienes el producto y tú te lo apañas. No. Esto es un producto y tiene detrás el asesoramiento, ya no solo el soporte técnico, que por supuesto, sino también un asesoramiento en la puesta en marcha, en el arranque, en la valoración, y sobre todo cuando hablamos de calidad emocional, aquí tiene que haber un acompañamiento, porque vale, te dejo ahí la herramienta, tú mides, ¿y ahora qué hago con estos datos? Es decir, esto que me ha dado este resultado y esto cómo lo traslado en el día a día, pues ahí estamos nosotros, lógicamente, para trasladar lo cuantitativo a lo cualitativo y lo cualitativo aplicarlo al día a día. Ahora me quedo. Perfecto. Pero eso, sí, o sea, tú puedes tener el análisis y entender con las conclusiones del análisis y quedarte ahí. O sea, no tienes... Lo que pasa es que también puedes tener es decir, vale, y ahora esto cómo lo manejo. Pero te pueden salir unos resultados en los que veas un problema concretísimo, se vea enseguida y ya está, y no se necesite más. O sea, para mí la ventaja que tiene Quacky es, por un lado, que tienes en la palma de la mano como empleado, como persona que trabaja en la organización, yo tengo aquí una herramienta que me permite hacer todo y que además pues me va preguntando cosas de vez en cuando, va midiendo un poco, me escucha, va tal. Vale, perfecto. Y para la persona que recibe toda esa información, tiene una foto en continuo, no es una foto, es un vídeo en continuo, efectivamente es un vídeo que te permite analizar lo que está pasando. Otra cosa es que dentro de eso digas, vale, aquí tengo un problema, necesito ayuda, y te puede pasar que no, te puede pasar que digas, ya lo entiendo, esto me ha pasado porque justo, bueno, pues hemos hecho un ERTE o hemos hecho tal, y puedas encontrar tú la respuesta. O sea, yo creo que te da suficiente información como para entender lo que está pasando. Otra cosa es que luego haya un estadio diferente en el que digas, no sé arreglar este problema. Pero muchas veces, claro que sabes arreglarlo, claro que intuitivamente ya sabes lo que está ocurriendo. O te puede ocurrir que puedas encontrar ahí la respuesta a, ostras, si la gente está trabajando muy bien en equipo, ¿qué está pasando? Pues oye, pues hay una persona o hay un área en el que obviamente hay un problema, pero tú eres capaz de entenderlo y de visualizarlo. O sea, que te pueden pasar muchas circunstancias porque tú lo que tienes es ese vídeo en continuo. Ese vídeo en continuo. Otra cosa es que luego ya necesites algo más o algo menos. Pero muchas veces lo ves, si es que conocéis mejor que nadie vuestras organizaciones. Son organizaciones en las que tenéis un conocimiento. Lo que pasa es que muchas veces no llegamos a ese plano de ir un poquito más allá. Y esto te permite ir un poco más allá. No sé si en el chat, no sé si, como no vemos... Bueno, paso una pregunta que le han hecho desde el chat. Manuel Castro nos dice, buenos días, me ha encantado la presentación y le quiero preguntar a Margarita, ¿nos puede dar pistas de cómo se puede llevar al equipo a donde ellos no habían sido capaces de ir solos? Pues Manuel, mira, hay una cosa... bueno, primero con esa visión positiva de la que hablábamos, pero segundo ayudándoles a visualizar ese propósito. Yo recuerdo que cuando
cuando empezábamos con el Instituto de la Felicidad, perdonadme que vuelva a coger este ejemplo, pero es que se me quedó grabado. Yo recuerdo que organizamos, pues a los 2 años, organizamos un congreso que era un poco nuestra apuesta de largo. Era el instituto, en realidad nos dedicábamos a investigar y a difundir lo que conocíamos. Era una entidad sin ánimo de lucro, además. Yo en aquel momento era adjunta al presidente y esto era una iniciativa que iba en paralelo y separada, era entidad sin ánimo de lucro. Y entonces decidimos hacer un congreso. Dijimos, oye, pues vamos a hacer un congreso, pero claro, un congreso de la felicidad, pues bueno, no se había hecho ninguno. Y yendo a la oficina un día, escuché que el primer ministro de un país llamado Bután, del que yo no había oído hablar nunca, iba a la ONU a exponer su modelo. Y entonces cuando llegué a la oficina le dije a mi equipo, hay que traer a este hombre al Congreso. Y claro, era una locura, éramos un departamento, bueno, pues reducido, nunca se había hecho esto, te vas a traer a un primer ministro Claro, ¿con qué consigues que un equipo crea que se puede traer a un primer ministro y lo consiga? Pues uno con una visión, con un propósito, oye, esto va a ir más allá, esto va a ayudar a mucha gente, esto va a tener un impacto mucho más que organizar un evento de los que organizábamos 1000, y luego dándoles campo de actuación, dándoles cancha, dándoles muchas veces, yo siempre a mi equipo les he dicho, vuestros aciertos son vuestros méritos, vuestros errores son mis errores. Porque lo que consigues es que sientan mayor capacidad de actuación, sientan que pueden hacer más. Esa cultura del error de la que hablamos muchas veces. También te digo, para mí te puedes equivocar una vez en una cosa, ya 2 veces ya empieza a ser preocupante. Pero esa capacidad o esa cancha que a veces les tenemos que dar y que a veces no damos de actuación, y efectivamente lo consiguieron. Yo no lo conseguí, lo consiguieron ellos, consiguieron que este hombre viniera, consiguieron que a partir de ahí bueno, pues aquello tuviera mucho más impacto, pero hay una parte importante de propósito, de aspiración, puedes, ¿sabes?, de crear mira, esto Saint Exupéry, el Principito, el Pequeño Príncipe iba a decir, el del Pequeño Príncipe decía, si tú quieres que alguien construya un barco para ir a navegar, primero háblale del océano, háblale de cómo huele el océano, de cómo suena el océano, de la inmensidad del mar. Y luego les explicas qué madera es más permeable, qué madera es menos permeable, cuáles son los clavos que hay que utilizar. Pero necesitas los 2 componentes, necesitas haberle emocionado con cómo huele el océano, con cómo es aquello de navegar. Luego ya les explicas cómo se navega. Entonces, para mí hay una parte importante de eso, de que visualicen y crean que lo que pueden conseguir va mucho más allá de la mera tarea, va mucho más allá de la rutina diaria. Y eso genera una motivación intrínseca brutal, genera una motivación pues que consigue que vayan donde solos no hubieran ido, con ese empuje, con esas ganas. No sé si te he contestado, Manuel. Si alguien quiere conectarse, que esté en casa. Aparece en la pantalla. Aquí os vemos, si queréis. Aquí hay unas caritas. Pueden simplemente activar el micro e intervenir. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, primero enhorabuena porque me ha encantado y la gestión de equipo de alto rendimiento pues, espectacular. Hemos visto las cualidades que tiene Quacky, de firma digital, de control horario, pero al tratarse de una plataforma, ¿el termómetro es el mismo para todas las empresas? ¿O cada empresa puede establecer su termómetro para detectar cuál es? Que cada empresa de un sector distinto no tiene el mismo, no tiene la misma inquietud. Totalmente. No, la adaptamos a cada empresa. O sea, hay una base que es común, que es pues parte de la medición diaria, pero todo lo demás es que lo tienes que adaptar a la organización, porque hay organizaciones en las que lo que os decía antes, es que vosotros conocéis vuestras organizaciones mejor que nadie, vosotros sabéis, oye, pues puedo tener aquí algo, puedo no tener algo, o necesito conocer qué está ocurriendo con la marca, o necesito conocer qué está ocurriendo entre esas relaciones entre departamentos. O son empresas muy determinadas, empresas, por ejemplo, pues eso, puedes tener una organización en la que no hay cliente externo porque, pues esto que os decía, la constructora está enorme, que tiene una división de cemento,
pues no tiene un cliente externo, entonces no necesita que todo el mundo tenga, ¿sabes?, tenga metido ese servicio al cliente o ese tal. No, necesitan una cohesión interna diferente. Necesitan medir elementos diferentes de los que tiene que medir Coca-Cola, que es al público y tienes un cliente por cada persona con la que te cruzas. Entonces, es completamente adaptable a lo que ocurre y a la realidad de cada empresa, porque si no nos estaríamos perdiendo mucho conocimiento de ese que ya tenéis vosotros. O sea, nada. ¿Otra preguntilla por aquí? Sí. Bueno, yo vengo de una empresa pequeña, mediana, aquí de Granada. Creo que la mayoría de los casos pues, van a ser así, no empresas bien pequeñas, donde los equipos, bueno, en nuestro caso, estamos todos en el mismo punto de la misma ubicación y estamos muy juntos. Creo que puede ser una ventaja a la hora de la responsabilidad y las relaciones emocionales. Pero mi pregunta es, ¿puede haber un punto en el que sea contraproducente o algún consejo que pueda dar para, en el caso en el que muchas personalidades, mucha gente con muchas emociones diferentes estén a lo mejor demasiado implicadas entre ellas? Mira, esto que dices, para que os hagáis una idea, nosotros cuando en medición, aunque trabajamos también, pues por ejemplo, estamos ahora con Telefónica, si los equipos son de menos de 4 personas, no captamos, podemos captar esos datos, pero no los contamos. ¿Por qué? Porque aquí hay una parte importante de cierta sensación de anonimato. ¿Vale? Necesitas tener esa sensación de que, hombre, si me preguntas qué tal hoy, qué pienso de esto, sí sé que me va a leer mi jefe, pues hombre, ¿qué te voy a decir? Pues lo mismo que le voy a decir a él, no me sirve de nada. Entonces hay una parte importante de eso. Y luego cuando los equipos son pequeños, la ventaja de una empresa pequeña o de una empresa familiar es que es más fácil transmitir la cultura, es más fácil que esa visión común pues no se pierda entre el middle management, entre las etapas intermedias o entre las capas intermedias. Pero a cambio, las relaciones son mucho más intensas, son todavía más emocionales de lo que son en una organización, porque en una organización, si tú tienes además un conflicto con alguien, la organización es muy grande. ¿Sabes? Tu día a día no es con esta persona aquí al lado. Entonces, la ventaja es esa, la ventaja es que tú tienes mucha más capacidad de que tu forma de entender la empresa la entienda todo el mundo igual, pero creas unas relaciones muchísimo más intensas, con lo cual para mí todavía es más relevante. Mira, cuando hablamos antes os decía, cuando hablábamos de comunicación interna, cuando lo analizábamos en las organizaciones, es un área que siempre sale flojita, es un área que siempre sale delicada, principalmente porque la gente te dice, si ya me llegan las newsletters, si ya me llegan no sé qué, pero es que yo quiero que me lo cuente mi jefe, o quiero que me lo cuente mi jefa. Quiero ese 1 a 1, quiero que sea esa persona la que me transmita las cosas. Y esto en una organización pequeña, pues ya lo tienes, ya lo has conseguido. Lo que pasa es que todavía hay que trabajar más esa escucha, esa parte emocional, porque ahí hay que sanar muchas más cosas. Porque si llevo contigo 2 años y 2 años en los que solo estás tú aquí, es que es un matrimonio. Eso es un matrimonio, no es otra cosa. Entonces, ahí todavía hay que cuidar más esa parte de la persona sabiendo que esto es una empresa, sabiendo que esto es una organización, que esto va de trabajar. Pero hay que tener mucho más cuidado en eso, hay que escuchar mucho más. Para mí, el 90% de los problemas de la sociedad son de falta de comunicación. Sin duda, de los problemas que hayáis tenido en la última semana con una pareja, con unos hijos, con unos padres o con unos amigos, son de falta de comunicación. Y en una empresa pequeña ocurre exactamente lo mismo. Que muchas veces se van enquistando cosas, pero claro, se te enquistan con quien tienes aquí. Aquí 1/3 de tu vida, que me tienes aquí en más tiempo que lo que pasas en casa. Entonces, para mí, mucho más que en una grande, es fundamental esa escucha, es fundamental esa comunicación constante y entender esa parte emocional. O sea, la inteligencia emocional en una pequeña y en equipos que trabajan muy intensamente juntos es probablemente el aspecto que más necesitas. Más que en una grande. En una grande puedes incluso ocultarlo un poco, pero la inteligencia emocional en una pequeña es una de las cualidades que más buscamos en las personas. Que más buscamos. Porque es muy intenso. Es muy intenso. Bueno, yo te voy a explicar porque me parece que es muy interesante en que seguir trabajando, la posibilidad muy clara. Pero a mí me surge una duda de lo que estaba
vais planteando cómo se puede conseguir esa participación de los trabajadores. Si tú tienes esa dificultad del conocimiento de los trabajadores porque los tienes trabajando fuera, porque los tienes a distancia, porque tenemos un muy importante, y tú a través de la aplicación le vas a preguntar, entiendo, le hacéis preguntas de temas personales, de conocimiento de información sobre la empresa, no sé exactamente qué le preguntan. El conseguir que participen de eso requerirá un trabajo previo, ¿no? Es decir, si yo le lanzo una aplicación y le digo, mira, te voy a preguntar esto porque me interesa este tema, realmente puedo querer o no, ¿no? Eso se alimenta de que el trabajador colabore, quiera colaborar. Para conseguir que quiera colaborar, que se haga un trabajo previo o necesita que la empresa ya tenga un nivel madurativo suficiente en este área para que se pueda implementar. Pues mira, aquí depende, bueno, tú cuando quieras me callas, diciendo que yo hablo de conocimiento. Nuestra asesora para esos temas. O sea que... No, aquí entre otras cosas va a depender de lo que hablábamos antes, de que cada empresa es un mundo. Pero una de las cosas que no queremos en ningún caso, sea la empresa que sea, es, o sea, el secreto aquí está en que hagamos pruebas muestrales. Hay preguntas que van a toda la población de la organización, pero hay otras que son muestrales, porque tú lo que no quieres es que a alguien, ¿sabes? Que alguien coja el teléfono y diga, otra vez, me vas a volver a preguntar por no sé qué, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que hacemos es asegurarnos de que por muestreo seamos capaces de ver qué ocurre en la organización. Y segundo, ese grado de madurez que tú mencionas es el que el trabajo previo de entender la organización nos dice no solo si podemos preguntar determinadas cosas, sino de qué manera preguntar las cosas. Entonces, cuando tú tienes una herramienta que para el empleado es natural, que habla el idioma de la organización y al que vengo acostumbrado desde hace 5 años, es mucho más fácil, ¿sabes? Por eso te digo que hay que adaptarse a cada situación. Y hay no muchas, ¿eh? La experiencia que tenemos hasta ahora es que no ha sido necesario un trabajo previo, porque la herramienta es la que, oye, pues mira, vamos a tener una herramienta en la que tal, en la que cual, y pues de vez en cuando te aparece, pues es, oye, ¿cómo te has sentido esta mañana cuando entrabas? Y 4 caritas. Pues eso es una cosa muy amable, es una cosa para la que no necesitas preparación. Lo que sí que decimos es que cuando entramos en temas que van más allá, es importante que la persona vea que tienen algún impacto, vea que tienen vea que tiene algo que le vuelve. Eso es muy importante. Cuando a ti alguien te pide o te pregunta, lo que más te impacta es que dentro de un mes alguien te diga, oye, pues ¿os acordáis que os preguntamos hace un mes no sé cuántos? Pues hemos hecho esto, ¿sabes? O hemos pensado esto. O simplemente te lo cuento, oye, que sepáis que el 80% de los que estamos aquí pensamos que esto está bien o que esto tal. Pero por eso digo que es muy importante adaptarse. Pero ese trabajo previo por ahora no nos lo hemos encontrado, aunque lo estudiamos, ¿eh? Siempre lo estudiamos. Pero la forma de redactar las preguntas que se adapta al estilo de la organización y que empezamos con preguntas muy amables, todas son muy amables, no le preguntamos a nadie nada. Y luego hay una cosa importante, que es que nunca traspasamos una línea que no se debe traspasar. O sea, hay líneas que una organización no debe traspasar. Entonces, pues así como, claro, la herramienta sabe, por ejemplo, si yo me voy de baja de maternidad. Entonces, cuando vuelvo me puede decir, joder, Margarita, te echábamos de menos, esperamos que tu bebé esté fenomenal. Pero ya, esa es una línea roja de la que ya no puedes pasar más tarde. Porque la persona tiene un momento que tiene su intimidad. ¿Sabes? Que hay una línea delgada de, oye, pero ¿cuánto sabes tú? Tú no me puedes decir, ya sé que has estado de baja, bienvenido, tómate unas calles. Oye, perdona, un segundo, hay una línea roja que no puedes... Entonces, es muy amable la entrada, el canal de entrada a la persona. Y además de tal forma que no sea vista por el empleado, por los trabajadores, por las personas como una carga añadida, ¿no? Si ya de por sí tengo que fichar, tengo que contestar el mensaje relacionado con el trabajo tal, tengo que utilizar el gestor de tareas porque aquí están las tareas y voy a hacer el seguimiento de las tareas, tengo que... Y además me vas a hacer no sé cuántas preguntas, no sé cuántos días, es decir que entonces no cumpliríamos con el objetivo. Eso lo teníamos muy claro. Tenían que ser muy amables, además seleccionando muy bien los momentos, las personas, las temáticas, para que no se vea como algo negativo. En el momento en que lo ven las personas como una carga, como un obstáculo, ya deja de tener el sentido y deja de cumplir con el objetivo que nos habíamos fijado. Y siempre, como decía Margarita, adaptándonos. ¿Verdad que hay un tronco común, una serie de cuestiones que van a ser comunes a todas las empresas, pero luego hay que analizar la casuística de cada empresa y resulta que a lo mejor a esta empresa le interesa preguntar por esto en concreto, porque tiene esa necesidad de conseguir esa información. Pues, lógicamente, se adapta. Es decir, que
que insisto, aun siendo un bloque común el que hay, pero totalmente abierto y adaptable a las circunstancias y a las peculiaridades de cada empresa. Yo quería lanzar una pregunta, Higinio. En relación a lo que ha dicho la compañera, hay Grupo Simeón como experiencia, al ser una empresa multisectorial, un poco cuál ha sido la experiencia al tener distintos perfiles y utilizar la plataforma y en función también con la felicidad. Pues ha funcionado y bien. Y es verdad que cuando tú hablas de digitalización y de software, hay empresas que dicen, yo es que mis trabajadores no están cualificados, pensando que hay que ser expertos informáticos para manejar esto. En absoluto. Es decir, esto está pensado para que pueda ser, además, muy intuitivo, de fácil manejo, y no solo en soporte web, sino en dispositivos móviles. Porque conocemos y sabemos de trabajadores que no tienen sobremesa, que no trabajan con sobremesa, que están desplazados, que están haciendo rutas y que, por tanto, no tienen un ordenador y tienen que tener el instrumento para poder seguir conectados con la empresa y hacer que las funcionalidades de Quacky sean operativas. Por eso, ya no solo el poder utilizar ambos formatos, sino el haber diseñado la herramienta de tal forma que distintos perfiles con distintos conocimientos de software y de informática puedan utilizarlo. Nosotros tenemos agricultores, nosotros tenemos carpinteros, nosotros tenemos expertos en informática, tenemos agentes de visitas que se encargan de las visitas guiadas en los monumentos, perfiles totalmente diversos, ¿vale? Y todos ellos se han adaptado perfectamente. Es más, algunos directamente no saben ni el color que tiene la plataforma cuando acceden en el soporte web porque lo hacen todo desde el móvil, porque les apetece y les gusta. Se manejan bien con el móvil y todo lo pueden hacer con el móvil. Pues nada, para adelante. Es decir, que no hay obligación de utilizar uno u otro. Están las dos alternativas, las dos posibilidades, que van también muy en función de esos perfiles y del trabajo que desarrollan. O sea, que en ese sentido, totalmente adaptable y muy de fácil manejo intuitivo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, trasladaros que por el chat no tampoco hay más preguntas, lo que sí que hay es bastantes palabras de agradecimiento. O sea, que menciono alguna de ellas, por ejemplo, nos dice Ispacuales que mis papás están encantados con todo lo que está aportando Quacky a la empresa. Muchas gracias, Margarita. Muchísimas palabras de agradecimiento. Así que no sé si tenéis que comentar algo más. Yo agradecer a todos y a toda vuestra presencia, la física, la virtual, al otro lado de la cámara. Y agradecer y felicitar a Margarita. Yo creo que todos los que la habéis escuchado, al escucharla comprenderéis por qué la fichamos como asesora. No podía ser de otra manera, sobre todo si queríamos buscar un elemento diferenciador. Y hay que buscarlo. Si uno ve que a su alrededor el producto que ofrece ya lo ofrecen otros, hay que diferenciarse, hay que distinguirse. Y en este caso sabíamos que lo teníamos que hacer precisamente por este lado, ¿no? Por ese ámbito de la calidad emocional, de la satisfacción de los trabajadores, porque es algo que nos interesaba desde el principio como empresa. Es decir, no es que nos pusimos a pensar, a ver, ¿cómo nos diferenciamos? No, no, no. Esto viene precisamente porque ese era un elemento que siempre se había priorizado por nuestros responsables, por Antonio Francisco y por Vicente, y cuando se desarrolla Quacky, pues, y conocemos y sabemos de Margarita, dijimos, este es el elemento diferenciador y ella es la persona que nos va a ayudar a conseguir esa diferenciación. Así que gracias a todos por vuestra atención, por vuestra presencia y gracias, Margarita, por estar siempre ahí, por ese, permitidme la expresión, chute de positivismo que nos llevamos en el día de hoy, que nos llevamos cada vez que escuchamos a Margarita, porque no deja a nadie indiferente. A nosotros, por supuesto, no nos dejó indiferente, pero yo creo que hoy todos los que la han escuchado han conocido más y mejor a Margarita y se van a quedar ya con su cara, con su nombre y van a hacer un seguimiento de todo lo que haga y diga porque, insisto, merece muchísimo la pena. Yo nada, yo daros las gracias, de verdad, ha sido un placer, para mí es un placer y si os he podido ayudar en algo o lanzar algún mensaje que os sea útil, pues genial, yo feliz de estar aquí y encantadísima y con vosotros ya lo sabéis, que ya, en fin, es que son ya casi como de la familia, entonces ya no soy objetiva, pero un millón de gracias y a Zahara, un millón de gracias. Y a Cámara, a Zahara, a todos las personas que del equipo de Cámara y a Cámara de Comercio de Granada por permitirnos asomarnos y poder pues, trasladar y compartir con vosotros lo mucho que sabe Margarita
y lo que hacemos nosotros y sabemos nosotros, y de lo que se trata es de compartirlo, no quedarnos con nada. Si al final es algo positivo, pues compartirlo y con cuanta más gente mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias.